¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Noche sin Tregua, aquí desde La Criollita en el centro de San José. En estos días estamos celebrando la independencia de nuestro país, 192 años de independencia. Pero hay una fecha importante que se celebró o que no celebramos a finales del mes de agosto, el 31 de agosto para ser precisos. Fue la conformación de la República de Costa Rica. Desde entonces, nosotros hemos venido en un régimen presidencialista. Desde mi perspectiva, tal vez equivocada, creo que ha sido exitoso el régimen presidencialista en Costa Rica. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sido cuestionado por algunos y algunos ofrecen un sistema semiparlamentarista, otros un parlamentarismo, pero veamos qué ha pasado en esa historia de Costa Rica, cómo se han comportado todos esos expresidentes que hemos tenido desde esa fecha. Ese va a ser el tema de hoy y para eso he invitado a dos extraordinarios historiadores. Ya regresamos. Para el tema que les propuse en la presentación del programa, he invitado a dos personalidades. Creo que es fundamental en este mes de la independencia que también entremos en un poquito de nuestra historia. Uno de ellos es historiador, escritor, profesor universitario y asesor en el Ministerio de Cultura. Me refiero a don Raúl Arias Sánchez. Bienvenido, Raúl, un placer tenerlo por acá. Igualmente, un gusto. El otro historiador que he invitado también es escritor, también es profesor, también es investigador y se distingue por ser el director de Historia en la Cátedra de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Me refiero a don Tomás Federico Arias. Bienvenido, don Tomás. Con estos dos profesionales vamos a tener un programa sabroso sobre la historia nacional y sobre todo sobre las figuras que han dirigido este país. Ya regresamos. Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo, críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal, falta empleo, chorizos por todo lado y el precio de la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando, necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestasdeotto.com. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. Este es el mes de la independencia y tan solo ayer estábamos celebrando el 15 de septiembre como el día culminante de nuestra independencia, 192 años de independencia. Sin embargo, como hemos venido en el programa tratando de introducirlo a usted en temas políticos, también consideré prudente, no solamente por la importancia de la fecha, sino porque creo que es un condimento especial lo que le vamos a generar al programa el día de hoy, en futuro, viendo las elecciones, en el tema de cómo fueron nuestros expresidentes de la República, en donde ya tenemos 165 años de vida republicana. Primero agradecerles a ambos la presencia nuevamente y cuéntenos un poco, antes de esa fecha de 1848, cuando nos hacemos república, ¿cómo fue esa época del Estado costarricense durante ese primer periodo? Raúl. Bueno, tal vez para comenzar podríamos decirle a los amigos televidentes
que Costa Rica, después de que adquirió la independencia absoluta, eso pues fue a raíz de un decreto del año 1824, cuando se declara como Estado libre e independiente de España, México y cualquier otra potencia o nación. A partir de ahí Costa Rica adquiere la condición de Estado libre e independiente, pero no era república, era solo un Estado libre con un jefe de Estado, no presidente, y a partir de ahí se une a la República Federal Centroamericana, que fue el esfuerzo conjunto regional para poder sacar adelante económica y políticamente una zona geográfica, ex colonias españolas, que se encontraban al borde prácticamente del colapso, con una economía que ya no soportaba, ya no tenía mercado donde colocar los productos coloniales tradicionales, puesto que ya España no era el imperio que se había esbozado 4 siglos antes. Así es que la República Federal, con todas las buenas intenciones de los jefes de Estado de toda América Central, fracasó en 1838, y a partir de ahí cada país tiene que desarrollar su propio modelo socioeconómico y político para tratar de salir adelante. El caso de Costa Rica, tuvimos la gran suerte de encontrar un motor económico que era el mercado cafetalero globalizado en Inglaterra. El mercado inglés se abrió hacia la exportación cafetalera, y a partir de ahí Costa Rica es el país en Centroamérica que adquiere la mayor cantidad necesaria de recursos provenientes de Europa, que le permiten salir adelante con un Estado nacional fuerte, con una sociedad, al vivir en paz y tener recursos económicos. Costa Rica no tenía necesidad de ir a las guerras, de irse a las luchas armadas, y todos nuestros gobernantes fueron gentes que prácticamente pensaron en un progreso, en un desarrollo continuo, hasta llegar a la República con José María Castro Madrid. Sin embargo, toda esa época, hablamos desde el 21 al 24 y luego al 48, es una época, repito, donde no hay república, es un Estado libre, pero Costa Rica encuentra un mercado europeo y un motor económico que le permite desarrollarse efectivamente. Tomás, ¿qué rescatarías de esos 26, 27 años de Estado, de esos jefes de Estado que tuvimos? Bueno, a mí me parece en primera instancia, Claudio, que tenemos que recordar que Costa Rica ya había adquirido una condición jurídica sui generis muy importante desde la emisión en marzo de 1812 de la Constitución de Cádiz. Ya no se nos empieza a considerar como una provincia colonial que teníamos desde 1563, sino que empezamos a hacer una provincia y propiamente con el nombre de diputación. Y a raíz de ese asunto, cuando nos viene toda esa vorágine de la independencia, Costa Rica decide tomar sus propias riendas constitucionales y emite ese archifamoso Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, el cual le va a dar una nueva conceptualización a esa Costa Rica que están nuestros abuelos construyendo. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que tenemos la idea de autonomía, de independencia y algunas nociones de soberanía, todavía estamos en un limbo sobre sí, de ligarnos totalmente de esos viejos paradigmas coloniales o efectivamente emprender el camino solos. Habrán varios ensayos, ya para 1822 tenemos ese famoso primer estatuto de la República de Costa Rica, en 1823 el segundo estatuto, en 1824 la Constitución de la República Federal de Centroamérica que nos hacía alusión don Raúl, y para 1825 esta importantísima ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica. Véase que es la primera vez que se le da la categorización jurídica de Estado a nuestra patria. ¿Y por qué es importante eso? Porque nuestros abuelos deciden que, siguiendo ese paradigma que ya Maquiavelo había escrito o en algunas líneas en El Príncipe, bajo la idea de que un Estado debe tener población, territorio y gobierno, se nombra al maestro josefino Juan Mora Fernández como ese primer jefe de Estado. Y ahora sí, en alusión a tu pregunta en concreto, don Juan Mora le toca establecer esas primeras simientes de ese incipiente Estado costarricense, creación de la Casa de la Moneda, transformación de la vieja Casa de Enseñanza de Santo Tomás bajo la égida religiosa, ahora bajo la égida del Estado, la primera imprenta, las primeras aduanas, los primeros operaciones portuarias, y yo creo algo muy importante. En 1829 él viene a decretar en conjunto con el Parlamento la famosa Ley Aprilia, que nos separa de esta República Federal de Centroamérica, que lamentablemente, parafraseando Winston Churchill, solo nos había traído sangre, sudor y lágrimas. Lamentablemente, pues al año volveríamos otra vez a ser parte de este órgano que en realidad no nos trajo nada positivo, y el segundo jefe de Estado, don José Rafael de Gallegos, trató
de volvernos a ese viejo sistema colonial con aquella tristemente célebre ley de la ambulancia, que solamente cosas malas trajo este país. Y bueno, ya a partir de 1835 Costa Rica empieza a tener a quien considero yo que está entre los 5 más grandes mandatarios de la historia de nuestra patria, el abogado el licenciado Braulio Carrillo Colina, que con todo merecimiento los historiadores lo hemos nombrado arquitecto del Estado Nacional. ¿Eso qué nos está diciendo? Tenemos aquí al artífice de las bases jurídicas, políticas, económicas y sociales del Estado costarricense. Y sí, efectivamente, con esa visión que él tuvo, sobre todo en la parte política y jurídica, nos desliga definitivamente la República Federal de Centroamérica en 1838, y lo que yo considero más importante, le da a Costa Rica la plataforma normativa en el Código General de 1841 y en la Ley de Bases y Garantías para construir el andamiaje hasta que tenemos hasta el día de hoy en las subsiguientes constituciones políticas. Quisiera terminar esta primera parte diciendo que injustamente se le ha tildado de un dictador, cuando en realidad don Braulio lo que hizo fue dar toda su vida por una serie de obras en provecho de nuestra patria, y sí, en algunas ocasiones tuvo que actuar con un poquito de disciplina, y eso se malinterpretó como siempre aquí en Costa Rica. Bueno, pero al final de cuentas, hace unos días veía una película de Lincoln que se hizo famosa, y hay una parte donde él tiene que tomar la decisión y se para Lincoln y dice, no, es que yo soy el comandante jefe, yo soy el presidente, yo tengo el poder. Bueno, sobre esa misma situación, pues los presidentes se ven obligados en muchas ocasiones a tomar ese tipo de decisiones. Ahora, en esa conformación del Estado que se le acredita a don Braulio Carrillo, viene posteriormente José María Castro Madrid, y ese que se llama el padre de la República, ¿verdad?, quien conforma la República. ¿Qué características podría uno encontrar fundamentales en la personalidad y en el estilo de gobierno de José María Castro Madrid? Bueno, José María Castro Madrid llegó muy joven a la política. En realidad, a los 28 años, pues ya dirigía los destinos de Costa Rica. Él había estudiado Derecho y Filosofía en la Universidad de León, en Nicaragua, y como tal, pues mantenía una ideología liberal de estilo europeo, donde él pensaba pues que la educación, el progreso material y el Estado pues eran indivisibles, tenían que mantenerse como un todo. Desde esa perspectiva, Castro Madrid le corresponde gobernar como último jefe de Estado en un momento en el que el país ya estaba inserto dentro de ese mercado globalizado del café en Inglaterra, y se dio cuenta muy pronto, en 1844, que el país necesitaba abrirse no solo en el mercado económico, sino en el mercado diplomático. Y entonces él crea el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1844. ¿Qué visión? Sí, una excelente visión, sobre todo porque ya el país estaba con perspectivas de llegar a forjarse una imagen internacional. Eran necesarios los embajadores, era necesario pues los convenios internacionales. ¿Es el primer ministerio que se crea cuando se conforma la República, ese ministerio? Se creó antes, en 1844, entonces, y la República de 1848. Sí, vino después del Ministerio General. Después del Ministerio General. Sí, la gran virtud de Castro Madrid es darse cuenta de lo que en realidad implicaba para el país el pasar del Estado libre que habíamos tenido desde la independencia a un Estado republicano, que no solo implicaba una reforma constitucional interna, de pasar de ser jefe de Estado a pasar a ser presidente de la República, sino de que el país se insertara efectivamente dentro de una política exterior que justificara dentro de muchos otros campos los límites y las fronteras del país, indefinidos hasta ese momento realmente, mantenidos solo por nuestras cartas coloniales que decían hasta dónde llegaba Costa Rica y dónde empezaba Nicaragua y dónde empezaba Nueva Granada o Panamá. De manera que Castro Madrid crea el Ministerio de Relaciones Exteriores y el concepto de república para poder meter dentro de los parámetros republicanos no solo la economía y la política interna, sino todo lo que era política exterior, y poder tener una tranquilidad en cuanto a lo que Costa Rica tenía que enfrentar, ¿verdad?, con un mercado globalizado que nos estaba generando grandes recursos económicos provenientes de Inglaterra, y él sabía
que esos recursos tenían que canalizarse a nivel de obras de Estado, el Estado republicano costarricense, ¿verdad? Yo quisiera agregar en ese sentido una obra que me parece vital siempre en ese marco de ideas de colocar a Costa Rica en la palestra mundial. Nosotros desde 1825, ya desde el citado gobierno de Juan Mora, habíamos intentado tener nuestro obispado. Por una serie de circunstancias lamentables en las que muchas veces Costa Rica pecó de ingenua, nosotros no tuvimos esa gracia hasta que finalmente el doctor Castro, en esa idea de relaciones diplomáticas, nombra al ciudadano guatemalteco Felipe Molina Bedoya nuestro representante ante la Santa Sede y propiamente ante la corte del Papa Giovanni María Mastai Ferretti, Pío IX. ¿Cuál es la idea de esto? El Vaticano en aquel momento legitimaba a las naciones post-independentistas. ¿Qué significa esto? Que en aquel momento, en un siglo decimonónico, en donde la iglesia todavía tenía una preponderancia de marca mayor, así es. Sí. Entonces se hace toda una serie, un conglomerado de actuaciones diplomáticas para que don Felipe logre ese reconocimiento. Costará algunos meses y finalmente el cardenal Giacomo Antonelli le da la buena nueva al gobierno de Castro que han sido iniciadas estas negociaciones. No le tocará al doctor Castro ver ya finalmente concluido el proyecto, puesto que en 1849 será sustituido por el egregio presidente Juan Rafael Mora Porras, pero ¿qué nos interesa en este punto? Que el 28 de febrero de 1850 el Papa Pío IX reconoce por la bula Cristiana de Religiones Autor a la República de Costa Rica, y véase que hago énfasis, República de Costa Rica. Fuimos la primera nación centroamericana que tuvo ese honor, y con eso se nos está dando un espaldarazo, una legitimidad increíble. Y un detalle más interesante, el doctor Castro, retrotrayéndose 3 años, decide que no podemos seguir manteniendo esos otrora colores de la República Federal de Centroamérica en nuestra bandera, y por eso incluimos una franja roja en nuestra bandera, imitando no solamente a la bandera francesa, sino haciendo la diferenciación con la vieja República Federal de Centroamérica. Interesante ver estos rasgos de estadista de Castro Madrid. Ahora usted nombraba a don Mora Porras, don José Mora Porras, que ustedes yo sé que se mueren de las ganas de hablar de él, de don Juan Rafael Mora Porras, porque ambos han estado muy metidos en el tema. Pero es otro gran estadista, ¿verdad? O sea, nosotros pasamos de un muy buen primer presidente de la República a otro segundo que no se queda nada distante. ¿Cuáles características fundamentales tenía Juan Rafael Mora Porras? Bueno, antes salud. 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 Bienvenidos a Noches Sin Muy amable, gracias Claudio. Gracias. Bueno, algo interesante es que don Juan Rafael Mora sustituye al doctor Castro Madrid en un momento muy difícil, porque el doctor Castro sufre un golpe de Estado, los militares lo derrocan del poder, pero en Costa Rica los derrocamientos militares eran totalmente incruentos, ¿verdad? Es decir, eran constantes, ¿verdad? Sí, eran relativamente frecuentes, pero no moría nadie. Entonces, la diferencia es que el general Quirós llegaba a la casa porque no existía un palacio de gobierno hasta ese momento. Entonces los gobernantes como don Braulio Carrillo y el mismo Castro Madrid atendían los asuntos de gobierno en su casa, de habitación. Entonces el general Quirós llegaba y le toca la puerta y le dice: doctor Castro, solo le vengo a comunicar que usted ya no es el presidente de la República, ¿verdad? Así es que nada más se lo comunico para que no se tome la molestia de vestirse elegantemente como todos los días, ¿no? Y que a partir de ahora pues estamos proponiéndole a su vicepresidente, a don Juan Rafael Mora, ¿verdad?, que él asuma pues los controles del país. De manera que ese detalle de cómo se producían los golpes de Estado en Costa Rica no deja de ser un detalle interesante, curioso, si lo comparamos con las matanzas que habían en Nicaragua, cuando los dos partidos, el liberal y el conservador, sedientos de poder, los dos destruían poblaciones enteras, ¿verdad? Desde la época prácticamente saliendo de la independencia, los dos partidos políticos nicaragüenses destruyeron todas las poblaciones de Nicaragua, ¿verdad?, con miles y miles de muertos, ¿verdad? De manera que son puntos de vista muy distintos de concebir la política, ¿verdad? Y en Costa Rica eso nunca sucedió. De ninguno Pero de se quiso pegar el presidente Mora Porras al poder, ¿no es cierto? Bueno, no querías aflojar la manivela del en realidad eso es muy discutible. Porque imagínese usted que hablando del doctor Castro Madrid, el doctor Castro Madrid estamos diciendo que hizo una gran obra con la República,
pero luego Castro Madrid se equivocó el norte, y entonces se unió a los enemigos de Mora. Entonces, al unirse a los enemigos de Mora, prácticamente se alió con los filibusteros del 56. Con los filibusteros, en vez de hacerle un favor a Costa Rica, ¿verdad?, le hizo un favor a William Walker poniéndose en contra de las medidas que Mora estaba tomando para detener la invasión filibustera. Parecía que él no entendía, ¿verdad?, porque el doctor Castro nunca perdonó a Mora el haber aceptado terminar su gobierno, y entonces lo consideró su enemigo personal. Era su vicepresidente, nos contaba usted, ¿verdad? Sí, era su vicepresidente, sí, pero entonces el doctor Castro nunca perdonó a Mora por haber aceptado, y eso lo llevó incluso a considerarlo enemigo a muerte casi, ¿verdad?, y unirse a los enemigos de Mora, ¿verdad? Inclusive en los peores momentos en que el filibusterismo amenazaba con tomar Costa Rica y la peste del cólera mataba a miles de personas acá, el doctor Castro hacía equipo con los enemigos de Mora, acusándolo de todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? De manera que son detalles de la historia que reflejan que nuestros gobernantes, por muy gran obra que pudieran desarrollar, también eran seres humanos, sujetos de una serie de pasiones y de problemas, que en el caso del doctor Castro, pues lo llevó muy alto y luego lo llevó muy bajo, ¿verdad? Y luego fue instrumento de los Montealegre, ¿verdad?, porque lo quitaron y lo pusieron 2 veces después más. siguió José María Montealegre de presidente, y luego vino Montealegre. Jesús Jiménez Zamora, sí, y después regresa Castro Pero Madrid. en el caso de Mora, en el caso de Juan Rafael Mora, le tocó gobernar 10 años. Los 10 años que él gobierna fueron 10 años vitales para el país. Si no hubiera sido Mora el que gobernaba esos 10 años, Costa Rica no habría logrado llegar al desarrollo. Hubiera continuado siendo república. No habría, posiblemente se habría retrasado y habría tenido un retroceso en el plano político y social muy severo, ¿verdad? Y gracias a él es que eso no ocurrió, porque le tocó, como dicen, bailar con la más fea, que era la guerra filibustera. A mí me parece en ese sentido, y propiamente en la pregunta que usted hace, don Claudio, ¿qué es lo que convierte a Mora en un estadista? Yo no diría en un estadista, yo diría el estadista. Mora Porras tiene una visión absolutamente preclara de que Costa Rica no puede bajo ninguna circunstancia permitir que lo más sagrado que tiene, que es su soberanía, se viere pisoteada por un grupúsculo de bandoleros que bajo la idea absolutamente inmoral de venir a imponer aquí paradigmas de esclavitud, vinieran a pisotear a Costa Rica. ¿Qué hubiera sido de Costa Rica si Juan Rafael Mora Porras no hubiera estado en ese momento? Muy probablemente ninguno de los que estamos aquí estaríamos hablando entre nosotros. Y esa campaña nacional, esos 2 años gloriosos, que solo un programa debería ser dedicado a esa impronta, tanto de don Juan Rafael como su hermano José Joaquín y el egregio general José María Cañas, viene acompañado de la otra parte. Cuando usted nos pregunta, el estadista, 10 años, sí, ojalá Costa Rica hubiera tenido 50, 70, 80 años. ¿A qué nos estamos refiriendo? Se da la construcción del Palacio Nacional, del Hospital del Lazareto, se da el Código de Comercio, nuestro Tratado de Límites Cañas Jerez para ponerle por fin un poco de coto a todos esos problemas que hemos tenido con Nicaragua desde antaño, desde que el río San Juan se había convertido en un problema para nosotros. Se hacen una serie de obras públicas para que los puertos como Punta Arenas tengan la primera línea férrea con Richard Favre dirigiendo un tren para por lo menos tener la posibilidad de sacar esos sacos de café que luego serían tan importantes. Me parece importantísimo decir, con él se hace el Hospital San Rafael de Punta Arenas, se le dota para que bueno, ese decreto lo había hecho don Francisco María Oramuno en 1845, pero don Juan Rafael construye el edificio, y así la Universidad de Santo Tomás. Así, para todos los televidentes, estamos hablando de un hombre que es un parte de historia. Y sí, finalmente, como lo dice don Raúl, al final muchos de esos personajes políticos se aliaron para darle un golpe de Estado, tal vez el más ingrato en la historia de Costa Rica, por una razón muy sencilla. Teníamos apenas 2 años de que hubiera defendido la soberanía de Costa Rica y se le pagó con esa moneda tan ingrata. El doctor Castro, en el acta del vecindario el 14 de agosto de 1859, ¿cuál es la primera firma que aparece entre los sediciosos que da ese golpe de Estado? El doctor Castro Madrid, que luego esa firma costaría tan caro para la carrera política del, ¿verdad? Fue una factura grande la que le cobró Castro Madrid entonces a Juanito Mora. No, y no solo eso, el doctor Castro Madrid después se ve como marioneta de los gobiernos que detrás de la silla presidencial manejaban los Montealegre.
En los 10 años que siguieron después del derrocamiento y fusilamiento de Mora, el gobierno de Costa Rica estuvo regido en la oscuridad por la familia Montealegre. Ellos decían quién iba a ser presidente y quién no. De manera que cuando el doctor Castro Madrid es electo 2 veces y entonces porque el golpe de Estado sustituye a don Jesús Jiménez y luego Jesús Jiménez sustituye a él. Esos son designios de los Montealegre y de los 2 militares golpistas, Salazar y Blanco. O sea, ese grupo de sediciosos, que son los que derrocan a Mora, son los que se reparten el poder durante 10 años después. Y don Jesús Jiménez al final, en 1869, le entra vergüenza de eso, de haber sido objeto de tanta corrupción y tanta cosa, y entonces él decide ponerle fin y manda a jubilar a los dos militares, a Blanco y Salazar, porque ellos ya estaba el plan para derrocarlo a él también, y entonces ahí es donde entra don Tomás Guardia. Eso le voy a preguntar, porque Tomás Guardia llega a ser otro de los grandes hombres de la historia nuestra, de esa primera parte. Y don de Tomás Guardia, a pesar de ser un militar distinguido en la campaña nacional, con el grado de mayor, es herido en una de las batallas en San Juan del Sur. Tomás Guardia no toma parte en el golpe de Estado contra Mora, es decir, él guarda silencio, pero en 1870, cuando a él lo convocan los Montealegre para que le dé el golpe de Estado a don Jesús Jiménez, Guardia lo hace, él da golpe de Estado, pero no solo derroca a Jesús Jiménez, derroca a los Montealegre, ¿verdad? Y les dice, señores, les doy una alternativa, ¿verdad? Ustedes se van del país o los fusilo, ¿verdad? El doctor Castro, me parece importante decir un detalle que es esencial en la vida de Castro. En 1865, gracias a la impronta del presbítero Francisco Calvo, se convierte en uno de los cofundadores de la masonería costarricense. Esa entrada de esa entidad tan particular en la vida política de Costa Rica también marca un punto de inflexión, por una razón muy sencilla. Nuestros políticos, muchos o pocos, la mayoría empiezan a entrar a formar parte de esos círculos masónicos e interesantemente tienen un punto de choque con el gobierno de don Jesús Jiménez en su segunda administración de 1868, por una razón muy sencilla. Don Jesús es un católico acérrimo que considera que la masonería se opone a todos y cada uno de los elementos ideológicos y filosóficos que tiene la religión, y ese choque lo que hace es que se expulse al doctor Castro Madrid y a los principales masones de Costa Rica. Esa expulsión, ese ostracismo, es el caldo de cultivo que va a hacer que luego ese grupo se reúna junto con los intereses de los Montealegre para darle un golpe de Estado a Jesús Jiménez. Así, no es una coincidencia que el 90% de los firmantes del acta del golpe de Estado del 27 de abril de 1870 son integrantes de la logia masónica de Costa Rica. ¿Y a qué se debía eso? A volver a tener el status quo que habían perdido con Jiménez. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? Dice un viejo dicho de nuestros abuelos que el diablo, cuando usted hace tratos con él, le paga con llevárselo. Los primeros expulsados de Costa Rica fueron, como lo dice don Raúl, los Montealegre. Francisco, Mariano y José María fueron a vivir, 2 de ellos a California y don Mariano a Inglaterra, y nunca más volvieron a Costa Rica. Así pagaron la factura sediciosa y traidora con la que se había manchado Costa Rica con el golpe de Estado de Mora. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestadeotto.com. Genarito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves. Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿Te parece? Esos plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. Batean la bola en el 45, cae en el aro en el 46, es golpeada de revés en el 47, la atrapan en el 48 y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo.
críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal. Falta empleo, chorizos por todo lado y el precio de la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando. Necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Y después viene Próspero Fernández y después viene Bernardo Soto. Sí, todos ellos liberales. Ajá. ¿Y qué representan ellos? Bueno, yo leía que Bernardo Soto se caracterizó por un gabinete meritocrático que buscaba los mejores para que formaran su En realidad ellos le dan continuidad al proyecto liberal de la República Liberal de Tomás Guardia. Tomás Guardia es un hombre que llega al poder por la vía de las armas, ¿verdad? Es un militar muy claro en su trasfondo como militar y sus planes de liberalismo, y como tal él comienza a desarrollar un programa muy claro en ese sentido. Y entonces él elabora, en primer lugar lo que piensa es unir el famoso plan del ferrocarril de costa a costa. Entonces retoma un plan de un ingeniero alemán, de Francisco Kurse, que había sido pues prácticamente el asesor de don Juan Rafael Mora y el responsable de la construcción de la mayoría de los grandes edificios que se construyeron en tiempos de Mora. Este ingeniero Kurse pues había diseñado un plan para unir las dos costas con un ferrocarril interoceánico, y el general Guardia retoma ese proyecto y le parece que es viable poderlo hacer, y ahí es donde viene el empréstito que se hace a Inglaterra. Y cuando se pide el préstamo a Inglaterra, pues se piensa en quién va a ser el contratista, no por la parte constructiva, topográfica, digamos, de la ingeniería, sino por la parte de administración del ferrocarril. Es decir, cómo se van a traer el ferrocarril, cómo se va a montar. Es decir, no había nadie con experiencia en Costa Rica de poder crear un ferrocarril de esas dimensiones. Por eso es que se trae a Henry Meigs Kidd, que era un norteamericano con experiencia en el Perú, y entonces Henry Meigs es el que comienza a hacer toda la instalación del ferrocarril en el Valle Central, desde Alajuela hasta Cartago. ¿Y cuál es la otra gran impronta, don Tomás, que yo digo, no a nivel costarricense, no a nivel centroamericano, no a nivel latinoamericano? Don Tomás, en la archifamosa Constitución Política del 7 de diciembre de 1871, plantea por primera vez la abolición de la pena de muerte. Esa figura que nos hace famosos a los costarricenses en el mundo es don Tomás. Ciertamente no es una idea original de él, su esposa Emilia Solórzano es la que le plantea la idea de que Costa Rica no puede seguirse manchando de sangre, asesinando a sus propios hijos, y don Tomás reforma en una de las que yo considero sí que son las reformas más grandes en materia jurídica de Costa Rica, esa antigua pena de muerte que se establecía desde la colonia, y lo deja solo para 3 delitos: el homicidio calificado, la piratería y la traición a la patria. Le tocará al propio Guardia a partir de 1877 con una emisión de una ley de garantía, es decir, en Costa Rica la vida humana es inviolable, precepto que don Claudio y televidentes se aplica hasta el día de hoy, que nos colocó como la primera nación que derogó la pena de muerte. ¿Por qué esto? ¿Cuál era la idea del trasfondo de esto? Costa Rica se había insertado en ese paradigma político de liberalismo, bajo esa idea de orden y progreso, con 2 gigantes extranjeros que habían venido a Costa Rica a bañarnos con esa luz: el profesor Antonio Zambrana de Cuba, que viene a traer todas esas ideas positivistas de marca mayor, y por supuesto el profesor Valeriano Fernández Ferraz, introductor también del positivismo filosófico en nuestras escuelas y verdaderamente el principal director del Colegio San Luis Gonzaga, de donde van a salir los próximos 5 mandatarios que analizaremos en el futuro. Quiero nada más terminar con esta frase. Se dice en algunos libros que cuando se le preguntaba a don Tomás qué filiación política tenía él no era ni de aquí ni de allá, él era guardista. ¿A qué me estoy refiriendo? Que don Tomás igual podía, cuando el péndulo conviniese, ser ultra religioso, por ejemplo con la entrada de los jesuitas en 1873 a Costa Rica, o ser integrante de la logia masónica con el grado 33 como lo era, y ser partícipe de todas esas reformas liberales. Así que tenemos una década de Guardia en donde, dependiendo de lo que él considerase necesario, era lo que se hacía en Costa Rica. ¿Y don Ricardo Jiménez qué representa? 3 veces presidente de la República. Bueno, don Ricardo Jiménez, en primer lugar, lo ubicamos en un ámbito en un escenario totalmente distinto, ¿verdad?
en un siglo XX. Él comienza a jugar en política, obviamente como hijo de un expresidente, comienza a jugar con una gran brillantez intelectual, pues muy joven, comienza a tener puestos relevantes en el Congreso, en las municipalidades, en la Corte Suprema de Justicia, pero llega a sentarse realmente como candidato a la presidencia por primera vez a principios del siglo XX, con una Costa Rica donde todavía esa Costa Rica disfruta de los grandes beneficios de la exportación cafetalera. Es decir, las crisis no habían hecho mella todavía en la Costa Rica de esa época. Y entonces, en la Costa Rica de 1910, cuando él llega a la presidencia, y entonces don Ricardo pues le corresponde una primera administración, yo diría que muy llena de logros. Le toca inaugurar el ferrocarril al Pacífico, por ejemplo, que había sido una obra que Rafael Iglesias, ¿verdad? Desde muy atrás de Rafael Iglesias, ¿verdad? Sin embargo, él es el que la termina de inaugurar. Le toca en suerte pues también construir mucha infraestructura, aunque a nivel de leyes, a nivel de decretos, a nivel de legislación, no sé cuál es la relevancia de don Ricardo exactamente, ¿verdad? Pero en cuanto a la obra presidencial de él, fue un presidente muy popular, ¿verdad? De eso no cabe duda, ¿verdad? A la fecha. Muy popular, ¿verdad? Sí, era muy dicharachero, muy de corte popular, muy populista, llamaríamos hoy, ¿verdad? Mezclado con el pueblo, como eran los presidentes casi todos de la época. Tenía don Ricardo apenas un año de graduado de la vieja Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Tomás en 1885, cuando don Bernardo Soto, como usted ahora lo citaba, don Claudio, en esa meritocracia sotista de 1885 y en el marco de una tentativa de guerra que tuvimos contra Guatemala en la persona del general Justo Rufino Barrios, su primer puesto político es ser nombrado embajador plenipotenciario de Costa Rica ante el gobierno de Porfirio Díaz Mori en México. Nada más y nada menos. Véase que son apenas 25 años. ¿Qué tenía este joven abogado para que se le diese un puesto tan grande? Tenía lo que él más hacía gala, un talento excepcional. Cuando esa tentativa de guerra se termina y él vuelve, ¿qué es lo que hace don Bernardo Soto ya al final de su gobierno? Nombrarlo canciller, puesto que también será la plataforma para que don Carlos Durán Cartín lo nombre parte de su gabinete. Y ya para 1890 lo tenemos de presidente de la Corte Suprema de Justicia a los 30 años. No estamos hablando de cualquier costarricense. Presidió los tres poderes. Presidió los tres poderes. Pero esa manera de hacer política también iba a la par de la moral. En 1892, don José Joaquín Rodríguez Celedón, en uno de los actos más cuestionables de la historia de Costa Rica, cierra el Congreso y don Ricardo lo dice muy claro: yo no me puedo hacer partícipe de un gobierno en donde se conculcan así las libertades y por lo tanto renuncio. Y esa fue, a mi parecer, la plataforma que construyó un hombre ante los costarricenses. ¿Por qué? Porque sí, este individuo es de verdad, este es un ciudadano preclaro. Muy calculadamente don Ricardo no se va a presentar para las elecciones del 94, de 1898, de 1912 y 1906. ¿Por qué? Porque él consideraba que él no estaba todavía maduro políticamente. Será en 1910 cuando se enfrente ya finalmente ¿a quién? A su viejo enemigo Rafael Iglesias Castro. Y sí, le ganará por una diferencia enorme, pero qué lástima, tan solo 4 días de asumir la presidencia, se viene el terremoto más fuerte de la historia de Costa Rica en el siglo XX, en donde destroza su natal Cartago. Y él mismo lo dice: espero que esto no sea un mal presagio para mi patria. He empezado con la cuna mía totalmente destrozada y le tocará en esos 4 años reconstruirla. Y a mí me parece un detalle interesantísimo ahora que usted hace este programa por una cuestión política. Si hubiera que escoger cuál es la gran herencia política de don Ricardo en este primer gobierno, él es el que establece el voto secreto en 1913 y el voto directo sin 2 grados para que los costarricenses votemos directamente por nuestros candidatos. Cleto González, ¿qué papel juega Cleto González? Bueno, don Cleto González es un viejo liberal, un viejo un poco al estilo de don Ricardo, ¿verdad? Fue 2 veces presidente. Algo importante de don Ricardo, ahora que lo mencionaba Tomás, es que con el voto directo, ¿qué es lo que primero aprueba, verdad, don Ricardo? El voto directo se aplica por primera vez en 1914. O sea, van a ser 100 años en las elecciones del 14, ¿verdad? El voto directo quería decir que el público votaba, decía por quién votaba, pero no era secreto.
El voto secreto se instauró hasta mucho tiempo después, ¿verdad? 1825, si no me equivoco. 24. El 24. Pero entonces el voto directo, depende de cómo se vea, puede verse como un progreso o puede verse como la causa por la que ninguno de los candidatos alcanzó el 40% necesario en las elecciones del 14. ¿Por qué? Porque la gente al votar de forma directa, mucha gente se sentía inhibida de votar por el candidato que él quería, porque muchos de los grandes terratenientes llegaban con todos sus peones a la mesa de votación y decían, aquí les traigo a todos estos para que voten. Entonces cuando les preguntaban, ¿por quién van a votar? Por el de mi patrón, ¿verdad? Y entonces era el voto. De manera entonces que es muy cuestionable la legitimidad de ese sistema en esas condiciones, ¿verdad? El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones. AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. Con el INA aprendí. Con el INA crecí. Con el INA innové. Con el INA triunfé. Porque el INA, más que razones, son buenas acciones. Él la engaña con la secretaria en el 10. Son descubiertos en el 17. Ellas luchan por el amor de Juan Gerardo en el 18. No logra decidirse por ninguna en el 19. Sorprendiendo a todos, huye con su vecina en el 25. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. Y Alfredo González Flores viene y rompe con ese liberalismo, mete o fue una coyuntura especial solamente. Yo digo que fue una mala pieza, fue una pieza mal metida en el engranaje político costarricense, ¿verdad?
Alfredo González Flores es el único presidente de este país que ha llegado a la presidencia sin un solo voto. O sea, llegó a ser presidente, ¿verdad?, por una negociación entre los líderes de los partidos políticos que no alcanzaron el 40% y por decisión de los diputados. Él era un diputado. De hecho, precisamente como lo dice don Raúl, por ese voto directo. Los 3 candidatos que se lanzan a la presidencia no adquieren la mayoría del 50%, y eso lo que hace entonces es que sea el Congreso el que tenga que elegir, no a ninguno de los 3 candidatos, sino un candidato. Pero se le reconoce su trabajo alrededor de los tributos y de los impuestos. La plataforma económica. La plataforma económica sí, pero también don Alfredo tiene grandes problemas, ¿verdad? Don Alfredo tiene un problema de carácter, eso para empezar. Tiene un problema de carácter en el sentido que es irresoluto. Cuando él es electo diputado, es un diputado discreto, un diputado que no opina. O sea, es un diputado electo por Heredia, ¿no?, por el partido de Máximo Fernández. Y entonces cuando don Federico Tinoco, que es de la élite política del país, es el que se encarga de hacer todo el lobby para que sea González Flores el que sea electo presidente, con la idea de que González Flores fuera, digamos, una pieza que no diera problemas en cuanto a lo que los partidos pretendían del desarrollo del país, ¿verdad? Pero ocurre que en el año 14 estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces la Primera Guerra Mundial en Europa cierra los mercados, cierra el mercado de exportaciones e importaciones del país, se ve seriamente afectado, nos quedamos sin combustibles, el desempleo empieza a cambiar, las reservas nacionales empiezan a disminuir. Entonces, don Alfredo, en el 14, comienza a hacer un plan para gobernar, ¿verdad? Y entonces crea el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco Internacional en ese momento, ¿verdad?, como funciones de Banco Central. Pero también don Alfredo comienza a toma una serie de medidas que tienen que ver con la estabilidad del país, comienza a hacer lo que tal vez un presidente en un país en crisis, ¿verdad?, podría pensar en hacer. Comienza a construir carreteras, comienza a hacer una serie de infraestructura, pero también se equivoca en el sentido de que mete impuestos, crea las tercerillas, ¿verdad?, que es un sistema de pago por cupón a los empleados públicos porque no había dinero, ¿verdad? Y entonces, pues los asesores que él tiene, comenzando por ahí, él se rodea de asesores que no son costarricenses, son asesores alemanes, Juan Kumpel, Guillermo Peters y un pintor llamado Emil Spahn, ¿verdad? De manera que esos 3 asesores son los que le dicen a él cómo conducir el gobierno. Y en un mundo en crisis por la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos muy pronto plantean la queja, no a él, sino al ministro de Guerra, a Federico Tinoco, y le dicen que Estados Unidos se ve con mucha preocupación como un presidente tiene asesores que son espías alemanes, ¿verdad?, muy cerca del Canal de Panamá, ¿verdad? Entonces eso comienza a generar una serie de problemas, y la inestabilidad social comienza a hacerse eco en todo el país, y González Flores termina metiendo una serie de impuestos directos a pobres y ricos, lo cual para mí es un grave error, porque cuando a él lo derroca Tinoco, nadie sale a la calle a defender a Tinoco, a defender a González Flores. Tanto así que se dice que la manifestación más grande en apoyo a los Tinoco es la que se ha visto en toda la historia de Costa Rica, la que se tiró a las calles en apoyo a Tinoco. Vos estuviste defendiendo, me acuerdo, el retorno de la fotografía, del cuadro del presidente Tinoco. Y yo leía que en ese periodo corto de ellos hubo también grandes transformaciones. O sea, la gente a veces solamente se fija en el golpe de Estado que estás hablando vos, pero hubo grandes transformaciones que se dieron en esa pequeña dictadura de los Tinoco. Napoleón Bonaparte decía siempre, ay del vencido. ¿Qué significa eso? Que la mayoría, para no decir la totalidad, de los libros de historia que se han escrito sobre el gobierno de Federico Tinoco son antitinoquistas. Entonces entenderemos que está absolutamente permeado y subjetivizado. ¿Qué podríamos decir rápidamente del gobierno de don Federico Tinoco? Está en la palestra la emisión de la constitución política más famosa que ha tenido Costa Rica y la mejor hecha de acuerdo a los parámetros judiciales de primera línea de su época, lamentablemente derogada por una especie nada más de venganza política de sus enemigos.
Y está la emisión del famoso Código Penal de 1919 que introduce ya por primera vez el respeto a los derechos humanos de los reos, las cuestiones de una política penitenciaria. Todo eso se borró sencillamente porque había sido un golpe de Estado el que supuestamente lo había llevado a él en el 1917 al poder. Y bueno, tenemos 3 obras que a mí me parecen increíbles también para los ciudadanos de San José. La construcción del Parque España, anteriormente llamado Parque de la Concordia, el Parque Mora y Cañas, para todos los que siempre admiramos siempre a don Juanito, ahí está en la construcción que sea en 1918, y la terminación de nuestro bellísimo edificio de Correos de Costa Rica, que si bien es cierto, lo empezó don Alfredo González Flores, le tocará a don Federico Tinoco inaugurar. Ese tema es lo que llevó lamentablemente esas críticas a que se retirara su cuadro en 1994 sin ninguna justificación, nada más diciéndose dictador. Y don Claudio, si a eso nos adherimos, deberíamos quitar entonces 14 cuadros que estaban ahí pendiendo. Bueno, y en el caso de don Julio Acosta, que se habla tanto de su honestidad. Bueno, don Julio Acosta llega precisamente a poner paz en Costa Rica. Hay un hecho que a mí me parece absolutamente importante recalcar sobre la figura de don Julio. Él, como segundo líder de la Revolución del Zapuá, gana las elecciones al doctor José María Soto Alfaro, candidato tinoquista. Entenderán que fue una paliza electoral la que se le da en ese momento, en 1920, y don Julio tiene la política del perdón, del abrazo, de la reconciliación. La mayoría de los enemigos de don Federico Tinoco estaban en los principales puestos públicos y don Julio le dice, señores, no sigamos haciendo más grande la herida. Lamentablemente el famoso Congreso de los Hermenegildos y Hormidas, llamado así por varios diputados con esos nombres, emite una tristemente célebre ley llamada la Ley de Nulidades, en donde, parece increíble lo que voy a decir, declaran nulos de pleno derecho todos los actos jurídicos del gobierno de Tinoco. Habríase visto más revanchismo político. ¿Qué hace don Julio como presidente de la República y según lo que le permite la Constitución política? No firma esa ley. Él dice, si yo firmara esa ley, lo único que haría es hacer la herida más grande. Lamentablemente los diputados no lo entendieron así y resellaron la ley, y esa ley entró a formar parte de nuestro conglomerado jurídico. Él lo dijo muy claramente, si nosotros queremos volver a tener la paz y la armonía entre los costarricenses, este tipo de leyes son los que no lo van a permitir. Lamentablemente, don Julio no pudo hacer más que oponerse y la ley finalmente pasó. Pero además ocurre algo todavía más siniestro que eso. En 1921, el Congreso de la República aprueba un decreto legislativo donde se premia con una cantidad de dinero al asesino de Joaquín Tinoco. O sea, y le ponen nombre y apellido, Juan Villalobos. ¿Verdad? Sí, y lo curioso del caso es que el señor Villalobos no fue el que asesinó a Tinoco, ¿verdad? Pero eso se supo. Pero le echan la culpa. Pero eso es lo que se decía, ¿verdad? Fue el asesino conveniente. Sí, el asesino conveniente, pero lo terrible del asunto es que un cuerpo legislativo apruebe un decreto y premie un asesinato. Es decir, cometido a sangre fría, ¿verdad? Y no importa qué clase de dictador pudo haber sido o fue don Joaquín. Sí, a veces las cosillas malas se nos olvidan también que en la historia han pasado. Pero ahora que Tomás hablaba de la política de don Julio, de tratar de limar y de cerrar todas las heridas, es interesante cómo hubo sectores que no permitieron que esas heridas se cerraran y se mantuvo esos abiertos esos problemas, ¿verdad? Hasta que prácticamente fueron muriendo todos los protagonistas y solo pasó a ser historia. ¿Y el transformador social, don Rafael Ángel Calderón Guardia? Bueno, don Claudio, está usted hablando de uno de los grandes gigantes del siglo XX en materia política. Vos hablabas de 5 antes. Por supuesto, aquí está uno de esos 5, según el parecer del que le habla. El Estado Social de Derecho que en 1940 el doctor Calderón Guardia inicia en Costa Rica no tiene parangón hasta este momento. Él, imbuido de una serie de ideas de la doctrina social de la Iglesia, ya del Papa León XIII y de sobre todo el cardenal belga Desiderato José Mercier, que él había estudiado en Bélgica, viene a crear a Costa Rica esa figura llamada Estado Social de Derecho. ¿Y cuáles son los 5 pilares que lo sostienen? 5 pilares que al día de hoy seguimos disfrutando todos los costarricenses. El capítulo constitucional de las garantías sociales, el Código de Trabajo para darle garantías laborales a todos los que nos dedicamos a trabajar en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, para que todas las personas de escasos recursos tengamos la oportunidad de estudiar y que el estudio no se hubiera convertido casi que en un privilegio. Crea una serie de obras en materia de infraestructura como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Consejo Nacional de Producción y el 5º, la firma del Tratado de Chandy Montero Fernández Jaén para ponerle fin, por fin,
valga la redundancia, al problema limítrofe con Panamá. O sea, entendemos un antes y un después de Costa Rica con el gobierno de Calderón Guardia. Y don Pepe Figueres, don José Figueres Ferrer. Bueno, don José Figueres entra en la política costarricense de una manera que se podría catalogar muy cuestionable. Don José Figueres, en los años 30 y 40, era un hombre que hoy en día, con una visión hasta cierto punto contradictoria de parte de los autores que lo citan, tenía fama de ser, de ser seguidor del franquismo, ¿verdad? Y de la política hitleriana, ¿verdad? O sea, era fascista, ¿verdad? Y así lo cataloga el gobierno de los Estados Unidos en los años 40. Y lo catalogan como un elemento peligroso, ¿no? Porque todos, efectivamente, los hombres, la mayoría de los que le ayudan, como Frank Marshall Jiménez, que son los que van a la Revolución del 48, Frank Marshall fue miembro de las Juventudes Hitlerianas en Alemania. Y además recuérdese que don Pepe estuvo muy cerca de don León Cortés. Y don León Cortés, cuando fue presidente, fue adicto al régimen nazi, ¿verdad? De manera que hubo todo un ligamen de don José Figueres con respecto al nacionalsocialismo y al fascismo, ¿verdad? Y los Estados Unidos se lo informan hacia el doctor Calderón Guardia. De manera que cuando él es expulsado de Costa Rica, inclusive el doctor Calderón Guardia le da de su dinero, ¿verdad? Una cantidad en dólares y le dice, tome, don Pepe, para que usted se vaya. Y don Pepe, eso nadie lo cuenta, pero cuando él llegó a México iba con dinero dado por el propio Calderón Guardia, ¿verdad? Cuando Calderón Guardia tiene que exilarse de Costa Rica en el 48, y a don Manuel Mora les ametrallaron el avión, ¿verdad?, para que no se pudieran ir. Es decir, hay una gran diferencia en la forma en la que se condujeron las dos cosas. El exilio de don Pepe Figueres, que nadie atentó contra él, y el exilio de Calderón Guardia y la gente de los calderonistas, que fueron sujetos de todo tipo de tentativas y de actos bochornosos, ¿verdad?, hasta que todo se calmó después del año 55, digamos, o después de don Mario Echandi. Pero don Pepe Figueres, con todo y lo bueno y lo gran gobernante que demostró ser después, ¿verdad?, en todos sus inicios, ¿verdad?, es una figura que no deja de tener una aura de oscuridad. Y luego, pues, después del 48, él llega a ser el gobernante que todos conocimos. Y aún así, en la última administración, todos recordamos la llegada de los financistas internacionales, ¿verdad?, como Robert Vesco, ¿verdad?, Clovis McAlpin, es decir, todos los que venían a adueñarse de Costa Rica en ese momento con dólares, ¿verdad? Esa es una realidad que yo creo que es parte de nuestra historia, y nadie puede ocultar que todos conocimos a Robert Vesco en esa época, sí, cuando llegó a Costa Rica, y fue don Pepe el que lo trajo, ¿verdad? Solo don Beto Cañas dice que eso no es cierto, ¿verdad? Pero don Beto está hablando seguramente de otro país o de otra historia, ¿verdad? Pero a lo que voy es que don Pepe no solo fue un gran gobernante, sino que como todos los demás y todos los seres humanos, pues cometió graves errores en algunas partes de su vida. Solo quisiera un detalle, ya que usted, don Claudio, nos invitó a hablar de la República. En 1948 se celebran los 100 años de la República, y por eso don José Figueres le coloca el nombre a ese golpe de Estado que se da en 1948, Junta Fundadora de la Segunda República. Con eso se estaban cerrando los primeros 100 años de ese tema que usted nos ha traído a hablar el día de hoy. Bueno, yo creo que ha sido sabrosísimo, lástima, porque creo que una historia tan rica, con tanta personalidad, con tanta detalle, yo creo que requeriríamos una cátedra de programas de alrededor de un mes. Agradecerles a Raúl y a Tomás, creo que ustedes han disfrutado a plenitud de un programa sobre la historia patria en un momento muy oportuno, no solamente por lo que estamos celebrando, sino por lo que se avecina en las próximas elecciones de nuestro país. Agradecerles su presencia y esperarlos a ustedes aquí, en el programa de la política con P mayúscula, todos los lunes a las 10 de la noche. Estén bien.